Gloria a Dios. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 18, versículo 1. Éxodo 18, 1. Dice la palabra: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo había sacado a Israel de Egipto. Señor, te damos gracias, damos gloria, alabanza, reconocimiento a ti, a tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que tú nos ministres tu palabra, nos ministres, Señor, tu verdad, que hables a nuestro espíritu, trayendo esa verdad, Señor, que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos que nos concedas tus palabras de vida, Señor, llevándonos a tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Bien, aquí en Éxodo 18 vemos una escena muy interesante, porque habla de este señor Jetro. Todo el capítulo, de hecho, tiene que ver con eso, tiene que ver con el suegro de Moisés. Pero este suegro de Moisés es un personaje, pues, bien interesante en todo lo que se conoce de él, porque acoge a Moisés cuando Moisés se encontraba huyendo de Egipto, ¿sí? Eso fue en la parte en que Moisés mata a un hombre que estaba abusando de un hebreo. Para ese momento la palabra correcta para referirse eran los hebreos. Entonces Moisés, pues en su indignación, digamos, trata de defenderlo y la cosa se sale de las manos y pues termina matándolo. Obviamente esto se ve que superó un poco el cálculo de lo que Moisés quería hacer, porque él pues no es una persona que tuviera ese precedente, ¿no? En la historia no tenía ese precedente, sino que se le salió de las manos seguramente, y en su, digamos, sed de justicia que tenía Moisés al ver el trato pues tan fuerte que recibían los esclavos, entre esas cosas los abusos que recibían los esclavos, pues él se indignaba. Hasta ese punto él ya sabía que él no era un egipcio puro, digámoslo así. Él era un egipcio cultural, podríamos decirlo así, porque había sido criado en dos ambientes. Como ustedes saben, según la historia, él había sido criado por su madre legítima, biológica, pero todo el mundo pensaba que se trataba de una niñera hebrea, ¿sí? Que había sido contratada por la hija de Faraón para ayudarle con las labores de crianza, ¿sí? Con el niño. Pero a la misma vez que se crió allí, en ese ambiente, por supuesto completamente hebreo, con las menciones típicas a Dios, por ejemplo, con las menciones típicas a su cultura, con esas raíces patriarcales que uno puede encontrar en las Escrituras, por ejemplo, que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que se llamaban Israel. Que ya en ese punto, por lo menos, sí que había esta identidad muy clara, era que eran de Israel, o sea, ellos se llamaban Israel, ese pueblo que lleva el nombre que Dios le asignó a Jacob, ¿sí? Jacob, como ustedes lo saben,
le fue cambiado el nombre por pues, su forma de relacionarse con Dios. Eso no solo ocurrió con él, ocurrió con otros, pero en el caso de Jacob pues llama la atención de que le cambia el nombre, que era un nombre, digámoslo así, un poco feo, porque significaba usurpador, Jacob, y se lo traslada y se le asigna el nombre de Israel, ¿sí? Por esta lucha que tuvo Jacob en la búsqueda de la bendición, en la que se enfrentó hasta cierto punto con Dios mismo, en cierto nivel, ¿sí? En su determinación de que Dios le concediera esa participación en el llamado del patriarca Abraham y del patriarca Isaac. Este derecho, pues bien sabemos que le correspondía biológicamente a Esaú. Esaú, muy indiferente con el asunto, pues nunca se interesó en conservarlo ni en honrar ese llamado hasta el día que lo perdió y ya era tarde, ya había sido transferido a Jacob. Entonces, en ese punto sabemos que Israel ya era un nombre mencionado, ¿sí? De hecho, quienes conocían a Jacob ya después del evento de que Dios le cambie el nombre, debían llamarle era Israel, ¿sí? Y así, de esa manera, es que el pueblo que hoy conocemos como Israel, que mire qué interesante que hay una bandera y un estado de Israel hoy, que aunque es muy pequeño, parece ser una población, una nación muy relevante. En todos los momentos de la historia lo ha sido, para bien o para mal. Digamos que en algunos momentos se ha oído su nombre porque ha sido altamente perseguido con ferocidad, por ejemplo, en algunos momentos de la historia, como hemos visto, por los asirios, por los egipcios, por los babilonios, por los persas. Pero en otros momentos también se oye el nombre como una identidad ahí de una nación que debe su nombre a un origen, o sea, no es caprichoso, y eso habla muy bien de las Escrituras. No es lo único que habla bien de las Escrituras, ¿cierto? Las Escrituras son un libro muy, pero muy respetado por los conocedores. De pronto, quienes le ladren más a la luna, a la Biblia, sean los ignorantes. ¿Estamos de acuerdo? Pero los conocedores respetan las Escrituras por todo lo que acontece en favor de ella. Es decir, todo lo que está escrito en la Escritura, vale la redundancia, tiene una forma de comprobarse por la historia al paralelo de las Escrituras. Por ejemplo, un detalle muy interesante, por ejemplo, es el cilindro de Sennacherib. Yo alguna vez les explicaba esto. El cilindro de Sennacherib, que no es el único objeto como hallazgo arqueológico que se ha encontrado, da testimonio de un evento que la Biblia relata, que es la lucha de Sennacherib contra Ezequías, rey de Judá. ¿Sí? Y es muy interesante porque uno a veces dice, no, es que la Biblia dice, y los incrédulos inmediatamente dicen, es que la Biblia dice no significa nada. Significa mucho, ¿sí? Pero por si tienes alguna falta de pronto de evidencias en favor de los hechos de las Escrituras, entonces, pues para eso pueden estar los hallazgos arqueológicos. ¿Estamos de acuerdo? Que no son pocos. Uno de ellos, pero no es el único, vuelvo y repito, es ese cilindro de Sennacherib que en algún momento estuvo resguardado en algún museo norteamericano, ¿sí? Y hace parte de una colección de artefactos, porque no es un tema de que simplemente un artefacto por ahí que alguien se encontró, estudiaron su escritura y de pronto le dieron ahí. No, hace parte de un volumen no pequeño de artefactos que arqueológicamente comprueban algunos eventos, entre ellos ese, ¿sí? Y este cilindro de Sennacherib, que era una forma en que los escribas del tiempo de los asirios registraban eventos importantes en un cilindro de arcilla, registraba esa batalla y los nombres del rey, el rey que estaba en contra, el rey al cual iban a asediar, y también su fracaso como en su campaña militar, porque hay que decir que contra Ezequías
Asiria perdió, porque Ezequías fue de esos reyes que sí que se la supo jugar con Dios. No fue tan notable como David, por supuesto, pero sí que lo logró. ¿Sí? Y a la par de eso, muchos escritos. Usted sabe que la técnica de escritura y las formas de escritura pues han evolucionado, ¿no? Desde las más incipientes de sus formas, como esta del cilindro, hasta los papiros, más adelante los rollos y todo eso. Este artefacto hace parte de un grupo grande de artefactos y de escritos que los recopilan en una colección que se llama The Van Campen Collection. Esa no, le perdí el rastro a esa colección porque una copia de esos artefactos yacía hace unos años en un parque temático en Orlando, Florida, que usted sabe que ahí están, que si Disney, que si Universal Studios, todo eso, y allí había un lugar que se llamaba Holy Land, o pues en Tierra Santa, que era un parque temático de un canal de televisión muy importante norteamericano, cristiano, protestante, por supuesto, que había considerado que debían poner un lugar allí que reflejara pues todo esto que tiene que ver con la fe cristiana, ¿no? Allí había un lugar dentro de ese parque que se llamaba el Scriptorium, que es como un respaldo de manuscritos antiguos en estado de muchísimo deterioro, pero que quedaban unos fragmentos que daban cuenta de aquello que más adelante se formaría como la escritura, ¿sí? Y además de eso, algunos artefactos, ¿sí? Entonces, ese parque temático lamentablemente no sobrevivió a la pandemia, pues no cobraban mucho la entrada y pues yo saco conclusiones, pues no, de pronto no sean muy acertadas, pero tuvo que cerrar. Pueden haber otras razones, pero pues sencillamente tuvo que cerrar. Entonces la colección Van Campen y su copia que estaba allí probablemente dejó de estar ya y pudo haber sido trasladada a alguno de los museos importantes. Ahora, no es lo único. Hallazgos como la casa de José en Egipto se ha encontrado. Hallazgos muy interesantes, por ejemplo, en la llanura del Jordán, ¿sí? Donde se asentaban ciudades Sodoma, Gomorra, ¿sí? Y otras dos ciudades, también se han encontrado hallazgos no solo arqueológicos, sino también geológicos. O sea, la Biblia es un libro que tú tienes que conocerlo mucho y solo desde esa posición te podrías atrever a decir algo, ¿estamos de acuerdo? Pero desde la ignorancia es complicado. Ahora, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero el hecho es que alguna cosa me llevó a esto, ¿cierto? Por ejemplo, el Arca de Noé. El Arca de Noé, por ahí hace más de 50 años, con algunas imágenes de sobrevuelo en los montes parece ser de Irán o de Irak, estoy perdido un poquito del dato, ¿sí? Se encontró una formación muy interesante en la cima de un monte. La Biblia a ese monte le llamó Ararat, pero Ararat era toda una región, Ararat era toda una región. Claro, por supuesto, despertó el interés de muchos arqueólogos, científicos y todo, hasta los americanos que han metido las narices en todo, porque obviamente tienen el poder para hacerlo. Enviaron una comisión, unas expediciones a ese sitio para ver de qué se trataba, pero por las políticas del sitio, que no se podía excavar, pues no fue mucho lo que encontraron. Sin embargo, después de 50 años y de mucho debate alrededor de ese sitio, se encontró que corresponde con las medidas exactas del Arca de Noé y que lo que está en el subsuelo son la huella química de ese, oiga, qué maravilloso, sí, la huella química de ese artefacto que fue el Arca de Noé, que no era tanto como la típica figura de un barco como hoy la conocemos, era un poquito diferente, pero pues tampoco distaba demasiado. En algún estado de Norteamérica tienen una copia, pues, o una réplica hecha con las medidas que dicta la Biblia. Y imagínense que un hombre lo haga con su familia probablemente, en un momento, llamémosle así, de incipientes desarrollos tecnológicos,
y en un lugar donde no eran cercanos a las costas ni a los mares. Y las medidas son tan precisas que podrían utilizarse hoy para toda esa industria de navíos marítimos, de navegación sobre el agua, ¿sí? Que son excelentes para la carga, para todo. O sea, es una cosa maravillosa eso, ¿sí? Pues ahí encontraron la huella química, o sea, ahí está, para todo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí vemos, entre muchos otros elementos que prueban que las cosas que dice la Biblia no es que le salieron a alguien que estaba pegando una vareta o algo así, ¿sí? Sino que son cosas muy, pero muy ajustadas y son posibles de encontrar su respaldo o bien en la geología, o bien en la arqueología, o bien en la historia, y lo que es mejor y que nosotros sí que hemos visto, en la profecía. Por ejemplo, hay profecías de Isaías que son 800 años antes de Cristo, que Cristo cumple con una precisión escalofriante. Y cualquiera dice, no, pero a ti ¿qué te da respaldo de que son escrituras de 8 siglos atrás? Pues sencillo, ahí está toda la escuela de redacción del Segundo Templo, que fue muy celoso con eso y tenía todo eso bien resguardado, porque así es como ha sido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las escrituras son así. Las escrituras nos dicen eso, ¿no? Y aquí, pues, vuelvo y repito que no es que me acuerde mucho por qué me metí en eso, pero aquí nos está dando unos datos, ¿sí? Unos datos de esta relación. Nos muestra a un personaje con unas características muy interesantes, que es Jetro, suegro de Moisés, que acogió a Moisés y pues obviamente se convirtió en su suegro porque Moisés huyó a tierra de Madián y estuvo un tiempo largo allá. Ahora, veníamos hablando de que Moisés huyó porque pues, se encontró en un altercado con el trato que los egipcios le daban a los hebreos. Simplemente pues esa situación la manejó mal, podemos decir ahí. Fíjese que Moisés no es perfecto, es que nadie lo es. Y por supuesto que ese evento contribuye más a formar el criterio bíblico de que nadie es perfecto. Sin embargo, él tenía unas características, Moisés las tenía, Jetro las tenía. Hablemos un momento, por ejemplo, de las características de Moisés que me parecen importantes, porque si a él se le atribuyen 5 libros de la Escritura, los cuales son de los más voluminosos que encontramos, y más adelante, hasta los tiempos de Cristo, es respetadísimo Moisés, no era porque era cualquier cosa. Y es que Moisés tiene una situación muy interesante que también se calca un poco en algún otro de los escritores más relevantes de la Escritura, que por ejemplo es Pablo. ¿Qué podemos decir de Moisés? Primero, que tenía la identidad hebrea por un lado, pero tenía la cultura egipcia muy bien asimilada. O sea, Moisés en una etapa de juventud debió haberse vestido como esos egipcios que vemos en las películas o en los museos de la civilización egipcia en alguna parte del mundo, de los cuales sí que hay bastantes, ¿no? Así, tal cual. Debió haberse delineado los ojos, ¿sí? Porque así son los egipcios, los faraones, todo eso. Y como aparte estaba en la corte, debió haber vestido de forma muy típica de ese estatus social que tenía Moisés. Pero es que además él fue al colegio, porque la civilización egipcia en ese momento ya daba los primeros pasos, digamos, en ese esquema de que los jóvenes y la civilización se debía educar. Para ensuciarse las manos tenían a toda la nación de Israel para que les trabajen, les muevan las piedras, les trasladen, les hagan las pirámides, les hagan las ciudades, los acueductos y todo eso. La cultura egipcia en su momento de más esplendor, pues vivían súper acomodados y ya se comenzaba a establecer eso. Es decir, que él hablaba posiblemente pues, el idioma egipcio y también el hebreo. Ahí ya vemos un detalle. Algo parecido acontece con Pablo, que habla griego, habla arameo y habla hebreo, ¿sí? O sea, son personas con una condición sobresaliente en su medio, académicamente e intelectualmente hablando, en ambos sentidos, ¿sí? Ahora,
esto de estar cerca con la nación judía y hebrea, mejor expresado, y además con la civilización egipcia, que, por favor, la civilización egipcia, siempre hay que decirlo, es muy antigua, es muy vieja, pero es supremamente relevante para toda la historia de la humanidad. De hecho, por ejemplo, uno puede ver en París monumentos egipcios, en Roma monumentos egipcios. Usted va a los museos más renombrados del mundo y va a encontrar artefactos de la cultura egipcia a tutiplén, como se dice. Y esto es importante decirlo, porque también eso contribuye a una visión un poco cosmopolita de la realidad humana, ¿sí? O sea, no era Moisés, no porque lo escogió, sino porque le tocó, no, fue una persona cosmopolita. Él tiene una visión incluso de la espiritualidad muy completa, porque recordemos que los egipcios eran politeístas. Estos creían, mejor dicho, un catálogo nada pequeño de dioses con D minúscula, que obviamente cuando tú los ves aún en las imágenes no te cuesta mucho llegar a la conclusión de que se trata de demonios, pero son eso, ¿sí? Sin embargo, Moisés oía a su madre cuando podía, seguramente. Estoy haciendo toda una lectura de la vida de Moisés antes de su llamado, ¿sí? Y oía. Y mire que ese Dios de ese pueblo débil lo convenció más a él, que era un educado y acomodado personaje, que ese panteón, llamémoslo así, de dioses egipcios que en ese momento habían. Un dato relevante. Por eso es que Pablo, mire, vámonos ahora al Nuevo Testamento, dice, Pablo no se dejó achicopalar cuando llegó a Atenas y que si Zeus y que el uno y que el otro y había monumentos y sí, figuras y nombres, porque si hay una cultura politeísta, pues fue la griega, para no enredarnos, pues. ¿Sí? Esos tenían dioses de todas colores y formas y posibilidades, ¿sí? Y eran muy abiertos a ellos. O sea, hay uno que no conocemos, por lo menos decían así, ¿sí? Pero Pablo no se achicopala frente a eso. Y eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque la persona formada y con un balcón cosmopolita, un balcón de las realidades espirituales de las potencias de su época, hablemos del Imperio Romano y los griegos, que fueron también muy importantes, y hablemos de los egipcios en tiempos de Moisés, hombre, esas personas tienen que formarse un criterio frente a la situación. Pues Moisés se muestra muy puro. Cuando el Señor lo llama, después de estar unos 40 años en Madián, no poco tiempo, digamos que no tiene que batallar con el tema de quién es Dios. Le pregunta el nombre, sí, ¿quién eres? Yo soy, responde. Yo soy. Y Moisés entiende que está frente a uno que no es ninguno de los del panteón egipcio. Eso es tremendo, ¿sí? Y le dice, bueno, Señor, ¿y qué? No, es que he escuchado el clamor de ese pueblo, sus angustias, sus lamentos, su queja por su opresión ha llegado a mí. Sí, Dios en su soberanía permitió eso 400 y pico de años, sí, pero pues pasaron cosas allí. Digamos que desde que el pueblo de Israel llegó, o el grupito, ¿sí?, de Israel llegó a Egipto hasta que se complicaron las cosas, pasaron pues un tiempo considerable. En algún momento en Egipto vivieron de la forma más privilegiada posible, en la tierra de Gosén, lo mejor de la tierra, las mejores posibilidades, bueno, todo eso. Pero luego cambió eso, por supuesto, y Dios le dice, yo he escuchado. Entonces él dice, es el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, el Dios, sí, que trató con Israel, el Dios de Abraham, y ya comienza a trazar. Pero eso que ocurra en una mente cosmopolita es difícil, porque hay gente que dice, ¿no?, aunque con un grado de error y de imprecisión, dice, si tú naciste en una nación cristiana, vas a ser cristiano, ¿sí? Porque ese es tu foco, ese es como tu visión, ese es como tu lupa, tu lente, por el cual tus padres te han dicho es que Jesús, es que una cosa. Y eso no es
tan cierto. Porque los padres le pueden decir, pero el que se convence y el que entiende las cosas es el individuo. Tanto es así que en naciones culturalmente cristianas, usted va a una universidad y va a encontrar mucho ateísmo y algunos hasta más desubicados. Mire, yo, pues con el debido respeto, ¿no? Aquí han venido en varios momentos varias personas. Una vez me llegó una joven, pues que cuando comenzó a hablar, no, más desorientada en lo espiritual, creía en la reencarnación, en los avatares del hinduismo, pero también creía en Jesús, pero también creía en la cultura de aquí, y es como de esas personas, llamémosle así, bohemias, tranquilas, que como que se quieren llevar bien con todos, y que me parece viable esto, y me parece viable esto otro. Tuve una larga conversación con ella, haciéndole ver que, hombre, no todo puede ser verdad, las verdades son excluyentes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso de que, por ejemplo, uno es criado en una cultura y necesariamente se convierte en un creyente de eso, y lo que es más, profesante, practicante, activo en el asunto, está por verse, ya dependerá de cada situación. Por eso hay gente que ha nacido en territorios musulmanes que se han convertido al cristianismo, dejando atrás todos los dogmas que el Islam impone, ¿sí? Que no son pocos, que parecen a veces acercarse mucho al cristianismo, pero cuando uno los mira con lupa se alejan radicalmente del cristianismo, pero radicalmente. Eso ya se los digo yo pues desde un punto más de estudio y comparación y trajinar en el asunto. Ni qué decir, por supuesto, de los dioses, de los del dragón, por ejemplo, China, Japón, todo eso, el Oriente Lejano, digámoslo así, para nosotros. Sí, ¿no? Y ahí hay iglesia. Y más les digo algo, Corea del Norte, que es como que si a los ciudadanos de allá les hubiesen puesto un solo filtro para ver las cosas de la forma en que ellos quieren. Por ejemplo, en Corea del Norte, usted no va a estar escuchando la música que se escucha en Occidente. En algún sentido, pues no es tanto una desgracia, ¿no? Porque si lo que van a escuchar es Bad Bunny y van a escuchar todos estos artistas de hoy en día, pues no se están perdiendo de nada artísticamente hablando. Pero no les permiten nada, o sea, hablemos de los artistas del barroco, tampoco nada. Entonces la visión que ellos tienen, podría decirse, es muy cerrada. Pues allí hay cristianismo. El cristianismo verdadero, el cristianismo que se define frente a la persecución, ¿sí? Porque el cristianismo cultural, de ese estamos nosotros más que impregnados, ¿sí? Eso es otra cosa, el cristianismo verdadero, el cristianismo que te pone a ti en una posición en la que tienes que desechar una identidad previa con la cual te han formado probablemente a cincel, porque son generaciones y generaciones y generaciones, ¿sí? Moisés había sido formado en la espiritualidad egipcia. Tal vez nunca fue un creyente, pero lo que sí es seguro es que fue formado. O sea, a él no le asustaba que oír del Horus, del Osiris, todos estos que son como los más importantes de la cultura egipcia. Cuando él está en su desempeño en la relación con Dios, se refiere con nombre propio al Dios, al verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Al que pone las cosas en orden, al que puso los mares, al que puso las montañas, al que nos dio la vida, el Dios que tiene que ser la respuesta al por qué estamos aquí. Ese, ¿sí? Ahora, la gente vive, por ejemplo, en sus contextos, distraída de todo esto. Pero al final del día, pues aquí está la propuesta del Señor, para que se escuche, para que se sepa, ¿sí? Cuando Moisés emprende su campaña, pues de parte de Dios comienzan las señales, comienza el respaldo de Dios. Y aquí es donde aparece Jetro, porque Jetro también se convierte en un personaje interesante por todos sus comportamientos, porque parece ser que fue de esos suegros como el que tengo yo, dígame, solo tengo uno, sí, como el que tengo yo, o sea, bien bacano. Suegro chévere, ¿estamos de acuerdo? Suegro de sentarse a hablar, suegro que respeta, suegro que consulta a veces cositas así del tema espiritual, no es juzgón, no se cree que no, bien chévere, o sea, ¿para qué les digo? Si ya hay alguien que yo le tengo cariño es a él porque es una super persona, él sí es
Él sí es bacano. ¿Estamos de acuerdo? Bien bacano. Algo así me lo imagino yo a Jetro. Porque Jetro se muestra muy servicial con Moisés, a pesar de que lo separa muchísimo de sus fundamentos espirituales. Pero además Jetro parece ser de esas personas como las de Berea, que hay en la Escritura, que se muestran abiertos y disciernen la realidad. Disciernen las cosas que pasan. Yo no sé si esto le sirva a usted, pero hay gente que tú le puedes dar toda una exposición como la que estoy dando y aún así encuentran cómo patinar en un fango casi que imaginario, en el sentido de que no dan los pasos ni las resoluciones que tienen que dar frente a la verdad que están oyendo, ¿sí? Y pues yo no sé si usted sea demasiado inteligente o perspicaz, pero a mí lo que yo he dicho, todo lo que he dicho a mí me convence. Ya tendrá que entrar a calificar si lo mío es una torpeza o lo suyo es una demostración de brillantez. No creo, permítame, me lo reservo, ¿sí? Permítame, me reservo eso, ¿sí? Pero aquí estamos hablando desde un criterio de respeto, pero a mí me convence. Ahora, si a mí, por ejemplo, la palabra del Señor y las cosas que se dicen y las escrituras de las cuales hicimos una defensa cortica al inicio, me convencen, yo tengo que tomar una posición. Jetro la tomó, de una, repito. No sabemos necesariamente qué pasó después de eso, pero sí entendemos que lo que él vio allí sí que le cambió su pensamiento. Esto que le pasa a Jetro, y ya lo vamos a leer tranquilos, es lo que ojalá le debe pasar a usted, escuchando acerca de Dios, de las cosas que están escritas y además, por supuesto, más hacia avanzando en cuanto al Evangelio. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con Jetro para que nosotros saquemos esas conclusiones. Todas estas conclusiones que yo he dicho son cosas pues, que las podemos encontrar a lo largo del 18 y las vamos a leer con calma para que usted pueda ir viendo, pues a ver si lo logro convencer a usted o reafirmar en el camino que usted ha decidido seguir, porque este camino se vive con verdades, se vive con decisiones y se tienen que asumir posiciones frente a lo que se escucha, como las que asumió Jetro. Vamos a leer. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel. Ahora, ¿qué se muestra en Jetro? Algo lo que les decía como lo que yo veo en mis suegros, es decir, mucha apertura. Cuéntame, cuéntame. ¿Sí? No es una persona inalcanzable, digamos. Y a veces lamento decir que a veces hay gente inalcanzable. Ustedes mismos tienen gente inalcanzable, que yo, por ejemplo, alguien me decía, hace un par de cultos me decía, es que yo quiero compartirle a mi abuela y pues también estaba ahí las dos generaciones, o sea, madre y nieta, para compartirle a la abuela, en este caso, o a la madre, ¿sí? Y lo que me comentaban era que era, pues, hostil, difícil, cerrada, de esas personas irreflexivas. O sea, ¿cómo va a ser que yo no me pueda sentar con quien es mi sangre y por más diferencia que yo tenga contigo, pues tengo que abrirme, convérsame, pues tan tonto no creo que seas. Dime, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué ya no eres católico? Pues, porque este era más o menos el tema aquí, en ese caso que les comento. Sí, pero a veces la gente es irracional, por ejemplo, se cierra. Yo sé que los pastores no hemos sido nunca pues perfectos, y hay unos también que hay que decir que son falsos maestros. Entonces, el cristianismo protestante evangélico ha caído en algún grado de descrédito, pero no por eso uno se va a poner contra todo el sistema, y no, hay gentes, pues yo creo, seria, respetable, que merece ser oída, que merece una atención, ¿sí? Y entonces hay gente así, cerrada. Ese es un dato interesante de Jetro. Jetro no se cierra. Jetro se está abriendo. Por eso dice oyó. Y hay un detalle interesante, porque Moisés estaba tan ocupado, esto no lo dice así literal la Biblia, pero pues yo sí que puedo sacar esa conclusión con base en versos anteriores. Moisés estaba tan ocupado que le dijo: Séfora, mi hija, vayas a su casa.
Sí, esto aquí está complicado, usted ya ve que ya me toca a mí ser el que hace el tiro de esquina y el gol de cabeza con este pueblo, porque este pueblo no, pues no es que entienda mucho, además son más de 2 millones de personas, esto se nos convirtió en algo demasiado grande, entonces él la manda allá y Jetro la recibe. Seguramente la atendió unos días, unas semanas, incluso posiblemente unos meses, y luego dijo, vamos a visitar a su esposo. También sí, como interesante el viejo, ¿no? Porque también se suele ver muy común de parte de la soberbia de la gente que dice, no, ese déjelo para allá, ¿sí? Que se pierda por allá. ¿Sí? Usted todavía está joven, mi hija, búsquese a alguien, bueno, por acá, de los nuestros, de nuestra religión, de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, cerrado, porque Jetro era sacerdote de Madián, no le servía al Dios de Israel. Sí, era una persona comprometida probablemente hasta con el ocultismo, porque las religiones de las naciones en el tiempo de su ignorancia, Jetro es otra cosa después, ¿sí? Pero en el tiempo de su ignorancia es muy probable, casi que seguro, que son pues conductas espirituales, prácticas espirituales ocultistas. Algunas son evidentes, Haití, las de África Meridional por allí, ¿sí? ¿Qué más nos podemos ir? Los países nórdicos también tenían unas prácticas que indudablemente que eran ocultistas, algunos directamente con... Mire, por ejemplo, lo que pasa con todos esos países que se llaman a sí mismos poscristianos, todos los de los nórdicos, Finlandia, Suecia, todo eso, se dicen poscristianos. En un cierto momento sí hubo un despertar cristiano allá que incluso dio dirección en mucho de lo que esos países a nivel constitucional son, pero hoy ya no. Y sus culturas previas, en los tiempos de la ignorancia, eran abiertamente, se relacionaban con Satanás mismo. Y hoy no es coincidencia, por ejemplo, que en Suecia, ¿cuál es la otra? La Noruega y otros países escandinavos son de los pocos países donde el black metal satánico es música comercial. Es decir, usted está que si con los hijos haciendo el desayunito prende y black metal, imagínense, como para relajarse, ¿no? Sí, es muy interesante eso. Entonces, antes y después eran abiertamente ocultistas. Abiertamente. Usted ve un concierto de black metal, eso es nada menos que un ritual público de satanismo de la más fuerte expresión. ¿Sí? Grupos como Gorgoroth, Marduk, todo eso. ¿Sí? Se los digo porque eso es algo que, o sea, yo les estoy dando, pues, desde la modestia que tengo que tener, ¿no? Obviamente, intento darles un balcón, un panorama, o sea, yo lo estoy respetando con lo que le estoy diciendo, porque sé que usted puede pensar y usted puede discernir. Le estoy dando un mensaje de calidad para que usted entienda las cosas que nosotros nos caracterizan y nos definen. Esto no es que uno se encalenturió con esto y vamos, no, hay unas razones, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí se da uno cuenta, esos países. Y así muchos, previos a la presentación del cristianismo que tuvo muchos desafíos, pero eso fue lo que pasó. El sacerdote de Madián era seguramente politeísta, ¿sí? Sin embargo, él se muestra muy como sensible, muy servicial. Le dice, venga, mija, vamos a visitarlo a Moisés, que en Beleco le entró, que bueno, no sé, todo muy como abierto. Un tipo bacano, ¿sí? O sea, a mí me interesa mucho eso. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con él, y con Israel su pueblo. ¿Qué significa que oyó? Que las noticias llegaron hasta Madián, pero las noticias que venían de parte de Moisés, y no solo esas, sino también los rumores que corrían. En esos días, pues podemos estar seguros que no había esto de las redes ni la multimedia, pero sí que se podía oír, ¿sí? Y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Antes de ir, seguramente Moisés le dijo, mire, yo tengo este conflicto. Estaba pastoreando las ovejas y de repente encuentro yo un arbusto prendido,
esa era una zarza, me acerco y escucho una voz y la zarza no se quema y me habla a mí directamente y me dice, yo que soy hebreo, y me dice lo que tengo que hacer. Y Jetro abierto. Sí, porque hay gente que se cree demasiado autoridad de la verdad como para cerrarse. Entonces usted va a encontrar que no le puede predicar a la gente, pero eso nomás es nada menos que soberbia y torpeza. Y más habla en contra de la persona, porque es una persona obtusa, cerrada, soberbia, como ensimismada, ¿sí? Muy mal le juega eso a quien lo vive, porque ¿cómo te alcanza la verdad? Si el Señor te va a dar es razones, argumentos, posiblemente hasta te haga un milagro, pero eso ya estará dentro de su jurisdicción, digámoslo, al Señor. Dice, ¿y cómo había sacado Israel de Egipto? Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos, los hijos de Moisés, uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Ahora, me faltó decir, por ejemplo, que respecto de Moisés, que además algo tuvo que haber asimilado o se había expuesto a la cultura de Madián. O sea que Moisés había estado en Madián viendo toda su espiritualidad, en Egipto viendo toda su espiritualidad, pero cuando Dios, el verdadero, está hablando, contra eso no hay ninguna voz. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que uno debe entender que la voz de Dios y las cosas que Dios hace se hacen claramente visibles, ¿sí? Desde la fundación del mundo, de modo que no tienen excusa. Eso lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Porque si uno dice es que Dios debería mostrarse más, eso es lo que tú dices. El Señor dice, las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Te voy a decir qué son las cosas hechas. Tu cuerpo, tu diseño, lo que ves eso tiene una voz susurrada a la conciencia del ser humano que le dice, hay alguien. Y no es el que dice ahí, no es el que dicen allá, no, es alguien más. ¿Sí? Eso se ve en Moisés. Continuamos, dice, y el otro se llamaba Eliezer porque dijo Dios, el Dios de mi padre me ayudó. Mire, el Dios de mi padre. Y obviamente el padre no era Faraón y la madre no era la hija de Faraón. O sea, en ese punto, a pesar de estar expuesto a toda esa bruma y tinieblas espirituales, él no se confundió. Por eso es que la gente que dice, es que yo no quiero ir a la universidad, por ejemplo, dicen, no voy a la universidad porque me confundo. Pues habla de una condición de escasísima edificación. En la universidad a uno le hablan, yo recuerdo, por ejemplo, en epistemología, todo eso que enseñaban y todo eso. Y yo, fíjese que en epistemología me destaqué un poquito porque pues me metí al debate, digamos, pero yo tuve que resolverme, ¿sí? En muchos sentidos. Y el Señor puede que se demore con nosotros, pero quiere eso, que usted esté resuelto. O sea, que no sea el cristiano que no puede explicar, por ejemplo, el porqué de la majestad de los templos católicos. ¿Sí? Porque hay que decir que son majestuosos. Y por qué la cultura, y por qué, por ejemplo, hoy el mundo se arrodilla frente a una figura que es el Papa. ¿O no vio los poderosos de la tierra yendo como viles coimas a atender la novedad de que el Papa quedó? Y cualquiera que ve eso dice, uy, no, pero entonces esa es la iglesia. No, espere. Sí. O sea, la espiritualidad del mundo hay que entenderla. La espiritualidad de tu casa también. ¿Sí? La espiritualidad de la región, de los aires espirituales. Porque hay gente que dice, por ejemplo, venga, pastor, para que ore y unja mi casa, porque siente unas presencias. Hermanito, las presencias están en todos lados. ¿Sabes? Te voy a decir algo. No es que yo no quiera ir, ¿sí? Pero tú tienes que... El bendecido vas a ser tú. Porque si tú obedeces a la verdad, ¿me escuchó? No si yo oro por ti, no. Si tú obedeces a la verdad, la presencia de Dios está en ti. ¿Sí? El Espíritu Santo está en ti.
tú vas a salir de tu casa y tus aires espirituales van a estar contaminados en tu casa. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que los huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué? Celestes. ¿Sí? Ahora, si usted vive pues debajo de un cementerio, ya pues probablemente sienta algo más, ¿no? Pero pues será algo muy... Es que la gente es muy supersticiosa, porque la parte de la espiritualidad clara está en quienes tienen la verdad, no en todo eso que se mueve a nivel cultural y todo eso, ¿sí? La gente es demasiado supersticiosa y a veces al cristianismo le quieren llegar con eso. Pues no, esa es una de las labores nuestras, ¿no? Entonces, ni por los de Madián ni por los egipcios. Moisés estaba claro y se lo había dicho, ¿a quién? A Jetro. Y usted dice, ¿cómo se lo dijo? Bueno, muy sencillo, mire. Usted sabe que cuando le van a poner nombre a los hijos, eso opina el perro, el gato, quien sea, ¿no? Todos. Seguramente Jetro le dijo, Moisés, ¿qué has pensado ponerle al primero? Le voy a poner Gerson. ¿Por qué? Porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Bueno, no hay nada, ningún problema. Y al otro, Eliezer. ¿Por qué? Porque dijo, el Dios de mi padre. Y Jetro no dice, no, pues espérate un momento, que si estamos en Madián. O sea, se muestra como abierto. El Dios de mi padre me ayudó. Porque esos nombres tenían una sonoridad y eso era lo que significaban. No era, o sea, que como hoy, que pues los nombres, eso son un mero trámite, ¿no? Casi no siempre se piensa tanto en eso. El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Mire. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés, es como que mandó una avanzada para que le dijeran. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. O sea, una relación bien, ¿sí? Muy interesante eso. Y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón en una comida más que íntima, familiar, y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Oiga, aquí viene, usted va a ver este personaje. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y entendemos que se convirtió. Como uno le tiene prohibido Dios pensar más allá de lo que está escrito, ¿cierto? Nosotros no podemos decir, no, se regresó y siguió siendo un idólatra, politeísta, en tinieblas. No, no podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir eso? Por lo que acontece en el versículo 10. En el 10 dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora mire el 11, ahora conozco, ¿sí? Eso tiene que pasar en nosotros. Ahora conozco que Jehová es más grande, ¿sí? Jehová es más grande, por eso uno aquí tiene que ponerse serio con lo que está haciendo. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y en efecto, si tú te relacionas con el Señor, en más de un momento de tu vida vas a sacar esa conclusión. El Dios de Israel, nuestro Dios es grande, más grande que todos los dioses, y más está por encima de los poderes. Por eso nosotros debemos orar y vivir una vida devocional y piadosa a Dios desde la verdad. ¿Me doy a entender? Desde la verdad. Por ejemplo, hay que clamar por Colombia. Colombia, yo les repito, ¿sí? Las cosas que acontecen en Colombia tienen una mano muy, muy oscura detrás, y la verdad es que yo no puedo decir más porque pues obviamente mis posiciones no importan tanto en este punto del sermón, pero lo que sí les digo es que oremos porque vivimos una terrible noche, como dice el himno, en muchos sentidos,
empezando por el espiritual y por supuesto lo político, ¿sí? Que es un simple reflejo de esa condición, ¿sí? Oremos para que la violencia no retome el poder que tenía. Oremos para que el Señor prospere a la iglesia en sus esfuerzos por pregonar la palabra de verdad y para que Dios perdone los pecados de Colombia, porque Colombia no se merece la ayuda de Dios, ¿sí? Solo la necesita, ¿estamos de acuerdo? Pero no la merece. Y seremos nosotros los que estamos cerca del verdadero Dios, del grande, los que no vamos a estar orando. No, tenemos que orar, tenemos que ponernos con fe en esa posición. Y si usted vive en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, usted siempre va a sentir que Dios lo libra, como dice aquí él. Sí, o sea, usted va a decir, ahora conozco. Porque, ya les digo, para sostener ninguno como el Señor, para proveer ninguno como el Señor, para abrir puertas, para darle una posición a uno, ninguno como el Señor, para hacerlo respetar de los enemigos, nadie como el Señor, ¿sí? Para que entendamos esto y vivamos, o sea, yo trato de impregnarlos de mi convicción, ojalá lo logre. Yo no estoy dudando ni nada, ¿sí? Clarito en las cosas. Bien, sigamos. Ahora conozco, mire, Jetro, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios. Eso sí que lo tenía clarito, pues eso lo hizo. Holocaustos y sacrificios para Dios. Ahí acabó todo, ¿sí? Le entregó. Hasta ahí podemos decir de él, pero ya se va con una idea diferente. O sea, va a Madián, él se regresa a Madián, no sin antes darle unos consejos supremamente acertados a Moisés de cuanto a la administración de su cargo. Pero cuando se vuelve, no sabemos qué pasa exactamente, pero él ya se va con una visión muy diferente. Eso es lo que espero que pase hoy con todo lo que usted ha escuchado. Vamos a orar.